Hola a todos, mi nombre es Elmer Samuel Guillén Valladares, estudio en la Universidad Tecnológica de Honduras, en el campus de Choluteca. Mi número de cuenta es 2016-10-11-03-44. Estoy cursando lo que es la carrera de Ingeniería en Computación. La clase es Auditoría y Seguridad de Sistemas y el tema de exposición, el tema que vamos a tratar hoy en este video es IDS y IPS, el cual significa en sus siglas IDS, Intrusion Detection Servers, y IPS significa Intrusion Protection Servers. Más adelante vamos a explicar mejor de qué trata cada uno de ellos. Vamos a ver sus ventajas, algunas desventajas, cuál es mejor, por decirlo así. También vamos a ver la diferencia entre IPS y Firewall, cómo funcionan cada uno, y vamos a entrar ya en lleno lo que es la exposición. Defensa reactiva a los ataques en red. Bien, estos dos programas son, dicho la redundancia, en red. Vamos a ver más adelante qué es cada uno. Tenemos lo que es IDS. Dice que IDS es un sistema Intrusion Detection System, como ya lo había dicho anteriormente, que detecta acceso o uso no autorizado a una red o equipo, detecta la incidencia y registra información asociada, puede o no lanzar una alerta. En otro concepto tenemos que los IDS contienen una extensa base de datos actualizada, con multitud de firmas de ataques conocidas. La solución IDS se encarga de monitorizar el tráfico entrante y mediante un exhaustivo análisis de red y un barrido de puertos, y todo ello va comparándolo con la información que dispone sobre elementos maliciosos. Ante cualquier actividad sospechosa, este sistema de detección emite una alerta anticipada que dirige a los administradores del sistema, y son estos responsables de TI quienes deben de tomar las correspondientes medidas. Bien, en el texto está más que claro lo que es IDS, el cual es un programa que contiene una base de datos, por decirlo así, con los diferentes virus, que existen, los cuales podrían ser utilizados para dañar un sistema. Entonces él ya contiene registrado en su base de datos todos aquellos virus que existen. ¿Y qué hace? Bien, monitorea la red digamos de una empresa, en la cual si hay una persona externa que quiere ingresar a la empresa y utiliza un virus que ella ya contiene en su base de datos, entonces este IDS va a mandar una alerta, dependiendo si es un virus que va a perjudicar mucho a la empresa, va a mandar una alerta al administrador, en este caso del sistema, diciéndole que hay un virus en la red. Luego tenemos una imagen de cómo funciona el IDS. Lo que podemos observar es que está la corporación, la Corporate Network. Tenemos lo que es la entrada del tráfico y la salida de tráfico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué aparece esa línea roja ahí? Lo que hace el IDS es detectar. Entonces, si viene un virus en el network traffic, o sea, en el tráfico de información, podríamos decir, lo que hace es detectar si va un virus mezclado con la información y envía una alerta. Como podrán observar ustedes, este son todo el centro de servidores de peligro. Básicamente así funciona el IDS. Solamente es un detector y alerta de virus. Bien, vamos a ver lo que es ahora los IPS.
Un sistema IPS, como les había mencionado anteriormente, significa en sus siglas en inglés Intrusion Protection System. A diferencia del IDS, el IPS sí toma decisiones inteligentes cuando encuentra una incidencia. Solo existen IPS para red. Los IPS surgieron como extensiones de las soluciones de IDS, con las que continúan en relación, y fueron desarrollados para no solo encargarse de la búsqueda de actividades maliciosas, sino también intentar detenerlas. Estos dispositivos proactivos de seguridad de red monitorizan el tráfico de la misma de forma continua, así como todas las actividades en un entorno de TI. El IPS controla de acceso en una red informática, protegiendo a los sistemas computacionales de abusos y ataques. Bien, entonces está más que claro que el IDS solo detecta e informa, mientras que el IPS detecta y también puede tomar una decisión inteligente para poder detener ese ataque. También monitoriza el tráfico. O sea, a diferencia de los antivirus, estos dos sistemas en red, podemos decir, van guardando en su base de datos todo aquel tráfico de información, todas aquellas, podemos decir, anomalías que se presenten en un sistema. Bien, aquí tenemos una imagen de cómo puede estar conectado lo que es el IPS y el IDS. Como ya leímos anteriormente, la diferencia es que el IPS es un protector, o sea, que puede estar detrás del firewall. Como sabemos, el firewall es un muro de protección, el cual nos ofrece mucha seguridad. Pero también tenemos el IPS, que por si alguna razón llegan a penetrar nuestro firewall, tenemos como segunda opción lo que es el IPS. Tenemos también el IDS, que como podrán observar está conectado al switch. Él solo, podemos decir, evalúa la red, escanea, hace podemos decir una evaluación de la información que está entrando y saliendo de la red, y es así como detecta los virus o los ataques. Bien, ahora tenemos los IDS versus los IPS. Dice que tanto el sistema IDS, Intrusion Detection System, como el sistema IPS, Intrusion Prevention System, aumenta la seguridad de nuestras redes, vigilando el tráfico, examinando y analizando los paquetes en búsqueda de datos sospechosos. Ambos sistemas basan sus detecciones principalmente en firmas ya detectadas y reconocidas. Eso es lo que yo les mencionaba anteriormente, lo que dice de la base de datos, que ya se encuentran ahí en esas bases de datos todos aquellos virus que ya han sido, ¿cómo les puedo decir? Ya han sido controlados, por decirlo así, que ya se pueden controlar. Se detecta un virus, lo que hace es el antivirus, se detecta un virus y se elimina, porque ya se conoce cómo funciona ese virus y cómo eliminarlo. Pasamos a la siguiente, lo que es la diferencia de IDS y IPS. Dice que la principal diferencia entre un sistema y otro es el tipo de acción que se lleva a cabo al detectar un ataque en sus primeras fases: análisis de red y barrido de puertos. Era lo que se mencionaba anteriormente. Esa es la diferencia principal, el detectar un ataque en sus primeras fases. Dice que el sistema de detección de intrusos aporta a la red un grado de seguridad de tipo preventivo antes de cualquier actividad sospechosa. El sistema IDS consigue este objetivo a través de alertas anticipadas dirigidas a los administradores de sistemas. Sin embargo, a diferencia del sistema IPS, no está diseñado para detectar ataques,
ataques. El sistema de prevención de intrusos IPS es un dispositivo que ejerce el control de acceso en una red informática para proteger a los sistemas computacionales de ataques y abusos. Está diseñado para analizar los datos de ataques y actuar con consecuencia, deteniéndolo en el mismo momento en que está gestando y antes de que tenga éxito creando, por ejemplo, una serie de reglas en firewall corporativo. Bien, ahora entramos a lo que es los tipos o formas de análisis o actuación de los IPS. Dice que existen cuatro formas de análisis o de detección. Dice que está la detección basada en firmas, que es lo que ya hemos hablado, ya he explicado. Dice que analiza el tráfico en busca de patrones coincidentes con una base de datos de firmas, en un funcionamiento similar al de los antivirus. Pocos falsos positivos, permite detectar exploits u otros códigos maliciosos. Hay que actualizar las firmas frecuentemente. Bien, luego tenemos lo que es la detección basada en políticas. Dice que se declaran políticas de forma parecida a un firewall. El sistema IPS analizará el tipo y destino de los paquetes de red para saber cómo actuar. Ejemplo, prohibido que el acceso TPS al puerto 80 desde la red o su red 192.168.3.0 pleca 24. Limitaciones de un firewall. Detección basada en anomalías. Crea perfiles de uso de la red a través del análisis estático y el aprendizaje automático. Perfiles por usuario y redes. Reaccionará cuando detecta un comportamiento anómalo. Detección por hotspot. Un hotspot es un equipo que a primera vista parece ser vulnerable e interesante para hacer un ataque. Se equipan con herramientas de sandboxing y análisis forense. Podemos obtener mucha información de los ataques sufridos por un hotspot. Podemos decir que un hotspot es como una carnada donde se hacen aquellos hackers hacen un montón de ataques queriéndose introducir al sistema. Pero bien, qué interesante es esta detección, porque aquí se almacenan todos aquellos nuevos ataques, todos aquellos nuevos virus que aparecen, y luego se hace una análisis forense para poder detectar o poder comprender aquellos nuevos virus y saber cómo eliminarlos. Bien, ahora tenemos lo que es IPS versus firewall. Dice que IPS no es un cortafuegos. Dice que los cortafuegos siguen reglas de forma estática, basadas en direcciones y puertos. Los IPS toman decisiones de forma dinámica, basadas en reglas y en función del tráfico. Bien, ahí está la mayor diferencia de lo que es un IPS y un firewall. El firewall tiene formas o reglas de manera estática, basadas en direcciones y puertos. Como sabemos, uno programa el firewall y le dice crea una nueva regla en el cual no queremos dar entrada o salida por un dicho puerto, mientras que los IPS toman las decisiones a través del tráfico de la red. Dice, ahí tenemos un ejemplo en el cual dice prohibir tráfico HTTP al puerto 8090. Eso es lo que hace un firewall. Y si el número de secuencia TPS es 100, eso es como crear una regla en el firewall. Dice, en conclusión tenemos lo que es el IPS se sitúa entre el firewall y el resto de la red de la empresa, supervisando los paquetes de entrada. Y como antes de decidir dejarlos entrar, comprueba para que se usen realmente. Consigue evitar que el tráfico sospechoso acceda al resto de la red corporativa. Según la
la forma de detección. Un IPS puede señalar tráfico malicioso basándose en firmas como lo haría un antivirus. También pueden hacerlo si se basa en anomalías en función del patrón de un comportamiento normal de tráfico, o incluso puede intervenir tomando como base políticas de seguridad muy específicas. Así pues, tanto los IDS como los IPS basan su éxito en la habilidad para identificar firmas ya reconocidas de ataques maliciosos. En el otro extremo, lo que diferencia a estos dos sistemas son las subsiguientes acciones que emprenden cuando ya han detectado un ataque. De ahí que se afirme que un IDS protege a una red o equipo de manera reactiva, mientras que el IPS lo hace de manera proactiva. Otra función destacable de estos dispositivos de red es que permiten grabar información para mantener un histórico de las actividades desarrolladas, así como generar informes. Bien, en esta conclusión queda más que claro lo que es o lo que hace un IPS y un IDS, las diferencias entre ellos, la diferencia entre el firewall, eh, cómo actúan, qué hacen, eh, está todo claro. Bien, espero me hayan entendido, espero haya sido un poco claro y muchas gracias. Hasta la próxima.